Déjenme compartirles la presentación. Ya empecé con ustedes. Antes de que se me olvide, les mandé un cuestionario. Es un cuestionario de 30 preguntas sobre la ley del servicio exterior mexicano y su reglamento. Esta ley del servicio exterior mexicano, déjenme hacer la presentación. Esta ley del servicio exterior mexicano, la van a contestar, la van a entregar a través de la plataforma, pero lo que importa aquí es que lo contestemos en clase. Es decir, terminamos, nosotros la envían y por supuesto va a contar como participación de tarea para los alumnos a los que les... Aquí tengo mi lista, como imprimo cada vez que toman clases, imprimo la lista y voy checando el día. Entonces, una vez que pasemos lista, imprimo la misma y les voy preguntando al azar para ponerles participación. Y preguntaremos cosas tan sencillas como ¿quiénes integran la rama diplomática consular? Punto. Esa es una pregunta que viene en el cuestionario. Ustedes tienen su propio cuestionario, lo único que tienen que hacer es leerlo, jóvenes. Tampoco vamos a improvisar. Entonces, ahí voy viendo quiénes contestaron y quiénes entregaron el trabajo. ¿Vale? ¿Pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, si no hay ninguna pregunta, empezaremos con... El día de ayer empezamos con el derecho diplomático. Les dije que es un derecho de élite, es un derecho especial. No todos tenemos la posibilidad de ingresar al servicio exterior mexicano para formar parte como embajador, como ministro, como agente consular, como agente diplomático. No, son muy pocas las personas que tienen esta posibilidad y realizan un trabajo extraordinario porque están dentro de la carrera diplomática. Entonces, estamos viendo. El día de ayer empecé con la división de los órganos internos y externos, ¿cierto? ¿Sí lo manejamos? Pregunto. Sí, profesora, sí lo vimos. Si algo estoy diciendo y no fue cierto. Hablé también del canciller, perfectamente que el canciller hoy en día tiene una importancia muy fuerte, muy relevante, porque en vista de todos los medios de comunicación que tenemos ahora, él puede realmente realizar un trabajo mucho más directo con las personas homólogas que los mismos embajadores, que antes tenían este perfil de ser quienes dirigieran esta política exterior. Ahora el canciller mexicano es el que tiene esta gran ventaja por los medios de comunicación. O sea, se puede comunicar vía conferencia y demás, a través de una videollamada, lo que sea, y puede hacerlo directamente. Por lo tanto, su trabajo ahora es mucho más redituable. Estoy hablando del canciller de México, por ejemplo. Ahora. Y por supuesto, el día de ayer, no sé si el día de ayer hablé de la diferencia entre el embajador y el encargado de negocios. Sí, maestra, dijo que tenían misma jerarquía con distintas funciones. Tienen las mismas funciones. Realmente el embajador y el encargado de negocios tienen la misma función, solamente que el encargado de negocios tiene una jerarquía, una rayita abajo del embajador. Es decir, ahorita que vayamos adelantando con la presentación de este tema, van a ver el trabajo que realiza. Sí, pregunta. No, profesora, también le iba a comentar que usted nos había dicho ayer también del caso de Chile, me parece, que justamente en algún momento México había roto relaciones, entonces mandó un encargado de negocios y se supone que poco a poco se van recuperando esas relaciones y ya cuando envía otra vez a un canciller o a un embajador, entonces ya se restablecen. Embajador, sí. Se envía un embajador y México, muy respetuoso de las relaciones internacionales, generalmente, por no decir que siempre, envía un embajador. Aunque sea un país pequeñito, como un país africano, árabe,
de Europa pequeña, no importa. México siempre envía un embajador, aunque su misión sea pequeña también. Es decir, me refiero al grupo de personas. Acuérdense que una misión diplomática está integrada por un grupo de personas. Y puede ser que a lo mejor en Túnez tenemos un representante de Estado, pero enviamos una misión pequeña. Hay misiones muy grandes como la que representa a México en la embajada española, en Alemania, en Francia, la que nos representa en Estados Unidos. Son misiones grandes, o sea, son grupos de personas, equipos grandes. Y en Túnez, por ejemplo, vamos a poner una comparación. Es una suposición. Si nosotros mandamos una misión diplomática a Estados Unidos de 60 personas, por decir algo, para nuestra embajada, 60, 100 personas, en Túnez están 30. Sí, para que vean la diferencia. Pero estamos hablando de que realizan una función igual de importante, que es mantener las relaciones internacionales con esos países. Es para nada más ponerlo en perspectiva. ¿Sí quedó esto entonces? Si los pierdo en algún momento, díganme, por favor, para regresar. Yo creo que aquí me quedé el día de ayer para explicarles lo que es la permanencia y lo que son las misiones. ¿Se acuerdan? Les dije aquí que realmente la práctica cotidiana era realizar convenios, tratados de una manera consuetudinaria, voluntariamente, pero regido por la costumbre. No existía un documento, no teníamos una serie de reglas, nada. Lo que nos manejábamos era a través de una serie de lazos de amistad que se iban rigiendo a través de la costumbre y por lo tanto con base a cada una de estas relaciones era su tratado. Por lo tanto no había como una continuidad o una forma de mantener esas relaciones. Y estas relaciones, estas representaciones no eran permanentes, eran de acuerdo a la ocasión que se presentara. Posteriormente, después de muchos esfuerzos de parte de varios estados, se logra hacer una convención que va a ser realizada en Austria, en Viena, sobre relaciones e inmunidades diplomáticas. Esta convención es de 1961. Creo que a ustedes les señalé esto muy importante. En un extraordinario yo pregunté sobre esta convención. Específicamente, diga usted cuál es la convención. La convención, nunca hablo que sea de Viena. Diga usted cuál es la convención que maneja el derecho diplomático. Y puso un joven la convención de Viena. Resulta que tengo 3 convenciones de Viena. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y la Convención de Viena que rige el derecho de los tratados de 1969. ¿A cuál se refería el joven? Yo la consideré incorrecta. Entonces, digo, tienen que ser muy precisos. Los abogados no podemos andar en las ambigüedades porque nos dan en la torre las contrapartes. Tenemos que ser muy precisos en el manejo de nuestros precedentes, nuestro articulado, nuestras bases, donde fundamentamos y motivamos nuestras demandas. Entonces, no podemos permitirnos, pues la Convención de Viena, ¿cuál? Pues la que sea, la que se ajuste. Pues no me lo dejen a la interpretación, porque entonces ahí sí estamos todos mal. Entonces, posteriormente se empieza a trabajar mucho la Convención de Viena del 61, donde se va a implementar el carácter permanente de las relaciones. Ya no quedan de manera facultativa en el sentido de que hoy la establezco y ya mañana la desaparezco. No, las relaciones van a ser permanentes. Y también se estableció el término, aquí les puse con estos 3 asteriscos, lo que sería una misión. La misión se entiende, les pregunté, el término misión en derecho común, no en derecho internacional. Misión es como un objetivo, un fin.
En el caso del derecho internacional es diferente. La misión es el grupo de personas, es el grupo de personas que integran a un equipo, llamémosle así como me decía gente del otro grupo, es como un grupo de personas que forman un equipo y que se encargan de las funciones de representar a un estado en otro. Esa es una misión. Y ahora sí, nos pasamos a las funciones que tiene estos agentes diplomáticos. Y si pregunta, Maestra, una compañera tiene duda en el chat. ajá, es que no estoy viendo el chat, pero adelante, Si quieres se la leo. ¿sí? Dice, maestra, ¿me podría volver a repetir qué era la permanencia? Sí, claro. Al principio de las relaciones internacionales, estas quedaban a discreción de los estados, es decir, podían ser ocasionales, un tiempo sí, otro no, hasta que en el siglo XVII, a mediados de este siglo, ya dejó de ser de manera intermitente para convertirse en una relación permanente. La permanencia se refiere al carácter de representar a un estado de modo permanente. Ya no es alternativo, sino de manera permanente. Constantemente tenemos, es decir, miren, nombramos un embajador tiene un cargo de 6 años en el exterior, lo nombramos para 6 años. Este señor embajador que nos representa en España, a los 6 años tiene que dejar la embajada, pero nosotros nombramos a otro agente diplomático, a otro embajador, para que siga, ahí está la permanencia, para que siga de alguna manera representando a nuestro país México, ahí en España. Y cuando terminó su cargo de otros 6 años, le mandamos a España el siguiente nombramiento. Esto se refiere a que tenemos una representatividad permanente. No sé si con esto le queda a mi niña que preguntó. ¿Sí queda, jóvenes? ¿O Sí, no? Sí, gracias. Ah, sí queda. Pues díganme, porque si no, no entiendo, como estoy aquí, voy a reducir un poco la pantalla para ver las preguntas. Entonces, más o menos, a eso se refiere el carácter permanente. ¿Sí? ¿Sí está entendible? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, profesora. Ok, pues Sí, profesora. como no sé si me están escuchando o no, porque de repente se me cierra el micrófono, yo no sé qué le pasa a estas cosas. Eso es lo que me preocupa también cuando estemos dando clases a algunos que no puedan asistir y que tenga yo que conectarme para dar clase virtual. Dije, no va a ser lo mismo. Si voy a estar en clase presencial, por supuesto que va a requerir de mi persona un doble manejo porque tengo que estar con mi clase presencial, pero tampoco puedo descuidar a mis alumnos que están en clase virtual. Entonces tengo que estar como repartiéndome o dividiéndome o no sé cómo le voy a hacer ahí para tratar de manejar esto lo mejor que se puede. Ahora, por eso les puse aquí explicar en clase lo que es permanencia y lo que son las misiones, ya saben. Luego, las funciones jóvenes, las funciones, de acuerdo con el artículo 3 de la Convención de Viena del 61, es decir, de aquí extraje las funciones de lo que señala la Convención del 61. ¿Cuáles son las funciones de los agentes diplomáticos? Las siguientes. La más importante es representar a nuestro Estado. Nosotros somos el Estado acreditante ante el Estado receptor, que es el que nos recibe. Entonces, lo más importante es la representación. Es decir, que nosotros nombremos a un embajador para que represente al Estado mexicano, que es el Estado acreditante, ante el Estado receptor, que en este caso podría ser España. Entonces, esta es una de las funciones súper importantes, la representación. Otra no menos importante es la protección de los nacionales y de los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor. El hecho de que esté un representante de nosotros en el exterior
jóvenes, cuando viajamos, no saben la seguridad que implica para nosotros saber que podemos contar con nuestra gente dentro de la embajada. Es importantísimo. Hace algunos años anduve yo por allá por Egipto, tuvimos un problema, se nos robaron nuestro equipaje, robaron nuestros pasaportes, etcétera, etcétera. Y pues no teníamos muy cerca la embajada mexicana, pero sin dinero y sin documentos fue un poquito complicado. Pero llegando a nuestra embajada, y escúchenme bien lo que les voy a decir desde ahorita. Cuando dicen, perdiste tus documentos, pues sí, pues ve a tu embajada. Tu embajada no hace nada por ti. La embajada no es la responsable de ayudarte. Quien te ayuda es el consulado que está dentro de la embajada. Por eso es la confusión. Pero el señor embajador realiza funciones políticas. El señor cónsul realiza actividades administrativas. Ahí está la enorme diferencia. Entonces, cuando dicen, pues vete a tu embajada, sí vas a tu embajada, pero realmente a donde vas dentro de tu embajada es al área consular. Porque ahí, oye, pues me robaron todo esto. Eres mexicana, ya se conectan, dame tus datos, tu año de nacimiento, tu RFC, todo para localizarte. Ya te localizan y demás, porque permítanme decirles que el agente diplomático no te va a expedir un pasaporte, pero sí te lo puede expedir el cónsul. El cónsul sí te puede expedir porque hace las funciones de Secretaría de Relaciones Exteriores y te expide el pasaporte. Te expide documentos de identidad, que sería el pasaporte, y de viaje para que puedas transitar. Eso es algo bien interesante. Lo voy a ir señalando más adelante, pero ahorita hago el comentario para que vean la protección de los nacionales y de los intereses del Estado acreditante en el Estado receptor. ¿Quedó claro este punto? Sí, profesora, gracias. Sí, profesora. Vámonos, seguimos. Por supuesto, otro punto importante es la negociación con el Estado receptor. No hay nada como la negociación, siempre es importantísima. Nada hacerlo de una manera violenta, sino a través de los recursos que nos da la negociación. Así de alguna manera tasamos los intereses de nuestro país con el Estado receptor. Ahí lo tiene. Otro es promover las relaciones de amistad entre ambos estados y desarrollar sus relaciones económicas, culturales y científicas. Este es un trabajo de representatividad del señor embajador, de fortalecer nuestras relaciones, fortalecer nuestra amistad, desarrollar, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestra economía, fomentar nuestra actividad cultural, realizar paneles precisamente para que conozcan quiénes somos, qué hacemos, etcétera. Eso es lo importante. No sé si tengan alguna pregunta respecto a estas funciones. Son muchas. Quise destacar unas cuantas para no cansarlos. ¿Están bien? Sí. Ok, entonces hasta aquí estas serían funciones. Luego, ¿cómo se inicia la misión diplomática? Es decir, ¿cómo se va a establecer este vínculo? Yo les puse aquí que el establecimiento de relaciones diplomáticas siempre es por mutuo consentimiento. No puedes obligar a nadie a que sea tu amigo. Si quieres ser tu amigo, lo será. Si no, pues no hay problema, no lo eres y punto. Así se establecen las relaciones. Por mutuo consentimiento. Puede ser por interés, porque a lo mejor me interesa establecer relaciones con tengo un interés, pero es por consentimiento, das tu consentimiento, ahí está. En el derecho diplomático vamos a encontrar dos principios fundamentales. El primero es la discrecionalidad y el segundo es la reciprocidad. Entonces, repito, dentro del derecho diplomático encontramos dos principios fundamentales. El primero es la discrecionalidad y el segundo es la reciprocidad. Vámonos con el primero que es, espérenme tantito, que es la discrecionalidad. Aquí,
¿A qué se refiere la discrecionalidad? Pues es la libertad que tienen los estados de establecer o no relaciones diplomáticas con algún estado. Es decir, el estado es libre de fijar sus relaciones, de establecer relaciones o no con ciertos estados. Y por supuesto, tiene esta libertad de fijar el nivel de la misión. El nivel de la misión se refiere a cómo va a estar integrada la misma. Y aquí les pongo que puede ser encabezada por un embajador y después del embajador voy a encontrar a un ministro, voy a encontrar a un secretario, etcétera, etcétera. Es decir, ahí voy a tener la composición de mi equipo de trabajo. O puedo encabezar la misión con un encargado de negocios. Y de ahí tengo también hacia abajo la gente que va a integrar a la misión. Entonces, esta también es una discrecionalidad. Les comentaba al otro grupo que hace un tiempo, hace algunos meses, poquitos, estuve en la embajada de República Dominicana. ¿Fue ustedes los que les dije ahorita? De la embajada. No, creo que no les dije a ustedes, fue al otro grupo. Porque me pierdo de repente, ya no sé si es en la clase de posgrado, que también estoy con Derecho Internacional ahorita, y ya hago comentarios sin ton ni son y ya no sé a quién se lo dije. Miren, hace poco estuve en la embajada de República Dominicana. República Dominicana, estuve también en la casa del señor embajador. Y resulta que tanto la embajada como la casa del señor embajador son locales, porque vamos a hablar de la protección de los locales, que obviamente están protegidos. Y llama la atención, porque he estado también en la embajada norteamericana, y llama la atención la gran diferencia en la composición de la misión. En República Dominicana la misión está compuesta por muy poquita gente, son pocos, no tienen muchos recursos, pero están representando a su estado dignamente y realizan un trabajo extraordinario con poca gente. En el caso de Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos tiene una misión diplomática enorme, tiene muchísimo personal. Voy a poner nada más en grado de comparación lo siguiente. Imagínense que Estados Unidos tiene 100 miembros en su misión, es decir, 100 personas componen a la misión, mientras que en República Dominicana 30, para que vean la diferencia de personas. A eso se refiere este término de fijar libremente el nivel de sus misiones. Es decir, con base a sus propias necesidades, establecerán cómo va a ir compuesta su misión, con cuánta gente. Espero haber sido muy explícita en eso. También, con base a la discrecionalidad, pueden aceptar o rechazar a las personas que les sean propuestas por otros estados para cargos diplomáticos. Y esto lo pudimos haber visto recién con el caso Panamá. Nuestro gobierno propuso como representante del Estado mexicano, en función de ser embajador, a una persona que venía con una serie de denuncias, de ser un acosador, etcétera. Y cuando este nombramiento es puesto a consideración del Estado panameño, pues ellos tienen la discrecionalidad de aceptarlo o rechazar a la persona que se le propuso. Por supuesto, Panamá, después de hacer toda una revisión de esta persona y que venía con una serie de antecedentes no muy correctos, le negó la propuesta, es decir, no lo acepta. Esta es una discrecionalidad que tienen los estados de aceptar o rechazar a las personas que les sean propuestas por otros estados para cargos diplomáticos. No sé si con esto queda claro, jóvenes, lo que es la discrecionalidad, esta libertad que tienen los estados. Sí. Todo claro, profesora. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Profesora, entonces podríamos decir que la discrecionalidad tiene como dos dimensiones, una en donde el Estado instaura las relaciones diplomáticas libremente y otra en donde puede aceptar o rechazar personas que sean propuestas por otro Estado. Está dentro de su misma función de discrecionalidad. Es lo que pueden hacer ellos. Es decir, no le puedes obligar a alguien, es como mandarme a mí aquí a alguien que a mí me cae muy mal y que yo que lo acepte en mi fiesta. Pues no, ¿sabes qué? No, yo no quiero a esta persona en mi fiesta. Yo tengo esta discrecionalidad de aceptar o rechazar a las personas que en mi consideración son personas no gratas. Eso es algo discrecional. ¿Sí se entiende así? Sí, gracias. Ok, perfecto. Y gracias por la pregunta. Esto es nada más la discrecionalidad. Vámonos con el siguiente principio del derecho diplomático, que es la reciprocidad. Miren cómo funciona. La reciprocidad, es decir, un Estado les dará a los diplomáticos extranjeros el mismo trato que sus diplomáticos reciban en otros estados. Por ejemplo, los agentes diplomáticos rusos tienen restringido el viajar libremente por Estados Unidos. Así entonces, los agentes estadounidenses tienen restringido viajar libremente por territorio ruso. La reciprocidad no es otra cosa de cómo me tratas, cómo tratas a mis agentes diplomáticos, yo voy a tratar a los tuyos. Si tú les otorgas una serie de beneficios, yo se los otorgo a los tuyos. Tú les quitas algo a mis diplomáticos, yo se los quito a los tuyos. ¿Se entiende lo que es la reciprocidad? Sí, Sí, maestra. Está sencillo, ¿no, muchachos? No es complicado este Sí, asunto. Yo digo que es algo súper sencillo. Y ya sin más, para no hacerlos lío en este punto. Como digo yo, como me trates, te trato. Como me quites, te quito. Así, esa es la reciprocidad. Y para terminar el día de hoy, porque tengo que ir corriendo, pero no a la fiscalía, voy a ir a la FES. Tengo reunión a la FES y ahorita ya el tráfico está pesado, tengo que estar ahí a las 10. Dice el placet. Cuando un Estado desea enviar a determinada persona como jefe de su misión, es decir, como jefe de su equipo, debe solicitar previamente del Estado receptor su placet. Es decir, debe comunicar su nombre para asegurarse de que es persona grata. Si el placet no es concedido, debe nombrarse a otra persona. Además, aún en el caso de que haya sido concedido, nada impide al Estado receptor retirarlo en cualquier momento y solicitar que sea llamado a su país. Les explico rápido qué es el place. El place no es otra cosa más que el visto bueno, la aceptación que el Estado receptor hace del nombramiento de una persona que es propuesta por el Estado acreditante, como en el caso que les señalé. México designa como futuro embajador en Panamá a una persona que tiene una fama de persona acosadora. Entonces es propuesta, su nombre es propuesto, se lo mandan a Panamá y Panamá no otorga el placet. Es decir, lo considera persona non grata y no lo acepta. Por lo tanto, el placet es visto bueno, es la aceptación que el Estado receptor otorga a los nombramientos que el Estado acreditante hace de una persona que va a ir como jefe de misión. Ojo, únicamente el placet funciona para el jefe de misión. Los demás miembros de la misión no necesitan del placet. El único que debe de recibir es el embajador. Él es el jefe de la misión y él es el que debe de recibir el placet. Los demás no lo necesitan, pueden entrar de manera directa. Entonces, esto es para que se recuerden. Solamente el jefe de misión, el embajador,
es el que necesita el plácet, es decir, el visto bueno de su nombramiento. Como en el caso de Panamá no aceptó la propuesta que hizo el presidente de la República, tenemos que nombrar, tenemos mucha gente. El presidente tiene que nombrar a otra persona y someter este nombramiento de esta persona a Panamá para ver si ahora sí le otorgan el plácet, es decir, el visto bueno, la aceptación. Ahora bien, otro punto importante dentro de lo que es el plácet es el siguiente. Si se le concedió a una de nuestras personas, a una de nuestras nacionales, le otorgaron el plácet para entrar a trabajar, esto no significa que el Estado receptor, en el momento que quiera y por la causa que quiera, se lo puede retirar. Y algo muy importante, como es una facultad discrecional, puede el Estado receptor señalar por qué le retire el plácet, pero si no se le da la gana, no lo hace. Y no le puedes recriminar por qué le retiraste el plácet. Lo podrán hacer en corto y quizás de una manera cara a cara, pero que se comunique por medio oficial por qué le retiraron el plácet, no se hace. ¿Por qué? Porque se cuidan las formas en las relaciones internacionales. ¿Cómo vieron? ¿Le captaron, jóvenes? Maestra, ¿puede volver a repetir lo último? O sea, se lo quita y después, ¿qué hace el Estado receptor? Vamos a suponer que el nombramiento que el señor presidente hizo de una persona para que sea nuestro jefe de misión, es decir, un embajador, que le da el título de embajador a una persona, y el Estado receptor, vamos a suponer que Panamá acepta a la persona que propuso el Estado mexicano. Le dio el visto bueno, es decir, le dio el plácet. Pero si esta persona, como ocurrió, por ejemplo, en Francia entró una persona como embajador mexicano, le dieron el plácet, es decir, el visto bueno, entra a realizar sus funciones, pero más adelante esta persona se conduce de modo inadecuado, de modo incorrecto. Por lo tanto, el Estado francés le envía una notificación a nuestro canciller para decirle, le voy a retirar el plácet a tu embajador, mándalo llamar. ¿Por qué? Porque se cuidan las formas, es derecho diplomático. No se exhibe a nadie, no se recrimina a nadie. Esto lo dejan para que el Estado mexicano le sancione, le llame la atención a este embajador en Francia que se condujo de manera inadecuada. Entonces, lo que hace Francia es retirar el plácet. Ya se lo había otorgado, pero meses después, con el comportamiento con el que esta persona se condujo, pues le retiró el plácet. Y de tal suerte que le dice al Estado mexicano, manda llamar a tu embajador. Porque aquí, cuidando las formas, no lo expulsan, no lo deportan, sino que le dice, manda llamar a tu embajador. Fíjense cómo es el derecho diplomático tan formal, tan cuidadoso en el manejo de las relaciones internacionales. No sé si con esto queda entendido. Pienso dejarle hasta aquí porque voy a hablar ya de las cartas credenciales, cómo se hace la acreditación y demás, pero eso lo trataré de abarcar el día lunes si me lo permite. Quiero dejarle hasta para que vayan asimilando. Al ratito que regrese, les mando la presentación porque voy a andar un poco ocupada hoy. Los viernes ando no como atareada, atarantada por todo lo que tengo que hacer. Pero más al ratito, si tengo chance el día de hoy, si no mañana, les enviaré esta presentación para que tengan ustedes oportunidad de revisarla. ¿Vale? Sí, profesora, gracias. Gracias, Andrea, gracias, Alondra. Entonces, hasta aquí le dejo sin más, no sin antes agradecerles que estén aquí conmigo como siempre. Ya veo sus perfiles, casi siempre tengo los mismos perfiles aquí. Y ya los estoy conociendo. Mil gracias por estar aquí conmigo. Que tengan un excelente fin de semana y
y se cuidan, por favor. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente. Gracias, profesora. Hasta luego, maestra. Muchas gracias, Hasta maestra. luego, profesora. Bonito fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. ¿Qué pasó, Edgar? Sí, más rápido, en el cuestionario que asignó